Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Simón y Judas, apóstoles. Como de otros apóstoles, poco se sabe de su historia y de sus vidas. Luego de la ascensión de Jesús, Simón era identificado en el grupo de los apóstoles como el celote o el cananeo, y Judas tenía por sobrenombre Tadeo. Judas escribió una carta que forma parte del Nuevo Testamento. No tenemos datos certeros sobre estos dos apóstoles, pero una antigua tradición dice que evangelizaron Persia, donde murieron como mártires. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con Jesús en el altar nos ponemos cada día, porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser granos de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza la cosecha. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta gran fiesta de San Simón y Judas, que son apóstoles que estuvieron enviados por el Señor, pero antes discípulos que le acompañaron en la evangelización. Queridos amigos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, que nos has dado a conocer a tu Hijo por la predicación de los apóstoles, haz que por intercesión de los santos Simón y Judas, nosotros amemos cada día más a Cristo y que cada vez mayor número de hombres lo conozcan por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ustedes ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo Jesucristo. En él, todo el edificio, bien trabado, va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En él también ustedes son incorporados al edificio para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resuena su eco por toda la tierra. Resuena su eco por toda la tierra. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje y las noches se van dando la noticia. Resuena su eco por toda la tierra. Sin hablar, sin pronunciar palabra,
sin que se escuche su voz, resuena su eco por toda la tierra y su lenguaje, hasta los confines del mundo. Resuena su eco por toda la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro; Andrés su hermano; Santiago, hijo de Alfeo; Simón, llamado el Celote; Judas, hijo de Santiago; y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaba allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban curados, y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor hoy en esta fiesta también de estos apóstoles, ¿verdad?, que nos invitan a reflexionar y a entender. San Judas también y Tadeo, ¿verdad?, de estos dos grandes apóstoles que siguieron a Jesús. Lucas en el capítulo 6 del 12 al 19 nos está invitando también a nosotros. En primer lugar, fíjense, una característica esencial que hace Jesús antes de tomar una decisión. Una gran multitud que son sus discípulos. El discipulado y el apostolado, dos palabras que son sinónimas, pero hay una gran diferencia. El discípulo de por sí, queridos amigos, es el estudiante Yahshua, el que vive con el maestro. Y maestro Yahshua. Tú eres mi maestro, camino, según esas enseñanzas. El discípulo trata de imitar, de hacer, de vivir las propuestas del maestro. Y por otra parte, queridos amigos, está aquí el apostolado. Porque tiene que elegir el apóstol es quien irá en mi representación. Que es Jesucristo. Preocupación, la construcción del reino de Dios. Y los padres de la iglesia, los primeros que tuvieron en un contacto tan directo con los que fueron apóstoles e incluso discípulos de Jesús, hoy que es esencial y fundamental el transmitir estos valores que el Señor fue depositando en el corazón y en la mente de estas personas. Y por eso aquí nos muestra que antes de tomar decisiones, Jesús hoy como maestro, dice que estaba en una montaña y en esa montaña subió para orar. Y pasó toda la noche en oración con Dios. Pero otra cosa y por avente más. El pasar en oración significa el estar en una intimidad profunda con Dios. Apea la elegía y por Abujanua lleva entre tantos que están aquí, que son mis discípulos y que están haciendo un camino con el maestro, con a tomar decisiones. Pero siempre en todo grupo, porque aquí comienzan los nombres. ¿Cuál equipo Peñan de Yara o Formain? ¿Cuál otra jugar la mundial, universal, llegar a todos?
Pero encontramos que al final también nos dice, y ahí estaba también Judas Iscariote, que fue el traidor. Pero esto hace parte de nuestra familia, hace parte de nuestra comunidad. Ahora, queridos amigos, el hecho de que Jesús baja con estos apóstoles y se detiene en la llanura, esto significa que por el hecho de que Jesús se detiene en una llanura, nos hace entender que nuestra guerra, nuestra lucha, porque la llanura era el lugar cerca de las montañas, ¿verdad? Entonces está una llanura, donde el ejército normalmente se agrupaba para presentar batalla al enemigo. Entonces es como que Lucas nos dice, bueno muchachos, coan añan de jay cuapama, ven ya poma curi la discipula hoy en día, estamba ema peicua, pero coan da el hospital ante a coabe lleva la peicuajina, sino que coan a PNPJ, pense pitimota ya hasta jay cuaca entero de teave. Upea la llamo salambita hina, upea la onjana entero de teave. Y hace así su equipo, ¿verdad? Y entonces si bajan a esta llanura, se van allí y dice que muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado a toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Sidón. Y se hacían curar de sus enfermedades. Y los que estaban, queridos amigos, y esto te da de nuevo una fuerza, ¿verdad? Los que estaban, dice, enfermos, que tenían enfermedades espirituales. Dice que los espíritus se sentían atormentados por esta fuerza y por esta presencia del Señor. Una fuerza que sanaba a todos. A veces yo que fuera allí, esta peña de Yarabe, estoy quejando a esa peña de corazón, estoy quejando a esa peña de Recoepe, y así también podamos hacer correr, salir. Ya en body paranio y la opuesta de peña de ame, peña de acame, sino que podamos ser positivos como apóstoles enviados por el Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra iglesia, para que anuncie el reino de Dios con esperanza y con perseverancia, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por los padres de familia, para que fomenten la fraternidad y tengan la autoridad moral ante sus hijos, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Dios Todopoderoso, escucha nuestras oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan divino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor y mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor, consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la fiesta de tus santos apóstoles, Simón y Judas, y reaviva nuestra fe para que podamos celebrar dignamente tu Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a los hombres la salvación. Por eso, con todos los ángeles y llenos de profunda devoción, te alabamos ahora y siempre, cantando a una sola voz. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de ti. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Fijos en ti están mis ojos, tú me enseñas el camino, y en la comunión sagrada te conozco, Rey divino, al beber la dicha inmensa de ser transformado en ti. Solo a ti respira mi alma, oh Jesús, que estás aquí. Bone pastor panis mere, Jesus nostri miserere, tu nos pace, nos tuere, corpus Christi adoramos te. Buen pastor, pan verdadero, ten piedad, oh Jesús nuestro, apacienta tu rebaño. Jesucristo, te adoramos. Soberano de los cielos, oh Señor entronizado, como en este pan humilde con nosotros te has quedado, y a nuestras pobres miradas y muy humilde adoración, te quisieras tú quedar, solo le explica el amor. El maná que en el desierto fue alimento de Israel, no alimenta vida eterna como tú, oh Emmanuel, que escondido en esta hostia te nos das para la vida, y en amor así entregado eres celestial comida. Ecce panis angelorum, pactus vivus viatorum, bene panis filiorum, corpus Christi adoramos te. He aquí el pan del cielo, alimento del camino, pan que Dios le da a sus hijos. Jesucristo, te adoramos. Jesucristo, te adoramos. Corpus Christi, adoramos te. Oración final. Tú, que nos has hecho participar del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, al conmemorar hoy el martirio de los santos apóstoles Simón y Judas, haz, Señor, que el Espíritu Santo nos guarde siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo,
María auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,